Buenas noches, somos Jesús Escalona y Kenia Rodríguez, ambos estudiantes de biotecnología, y vamos a hablar sobre bioenergética y metabolismo. Eh, Iniciamos con lo que es la introducción, indicando que es una disciplina, la bioenergética es una disciplina fundamental en la biología y la bioquímica, y esta se ocupa del estudio de los procesos energéticos en los sistemas biológicos. A través de diversas rutas metabólicas, los organismos convierten los nutrientes en energía utilizable, lo que permite llevar a cabo funciones vitales. Este trabajo investigativo se centra en varios aspectos clave del metabolismo celular, incluyendo lo que es la glucólisis, la gluconeogénesis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, así como la biosíntesis de los polisacáridos, los aminoazúcares y los glucoconjugados. Este trabajo tiene como objetivo explorar estos procesos metabólicos en profundidad, analizando sus mecanismos de regulaciones y revelaciones biológicas. Entonces vamos a lo que es la primera pregunta, que son los fundamentos de la bioenergética, que no es más que una disciplina científica que estudia los organismos vivos que obtienen y transforman, utilizan la energía para sostener la vida. Eh, la bioenergética se basa en los principios de la termodinámica, que incluyen en la primera ley la afirmación de que, que existe la conservación de la masa en el universo, y la segunda ley, que se refiere al establecimiento o establece que la entropía total de un sistema aislado siempre tiende a incrementarse. Entre ¿Okay? esos allí tenemos breves conceptos de lo que es catabolismo y anabolismo. En cuanto al catabolismo, que es el principio básico que está detrás de la digestión de los alimentos que consumimos. Por ejemplo, la comida que ingerimos es procesada y descompuesta en sus biomoléculas de mayor tamaño que ingresan al organismo para poder ser catabolizadas. El anabolismo ayuda al cuerpo a crecer y a producir nuevas células. El anabolismo, también conocido como biosíntesis, ayuda al cuerpo a crecer y a producir nuevas células. Y un ejemplo de esta es la reacción anabólica, que es el crecimiento y la mineralización de los huesos. Durante una reacción catabólica, las moléculas o polímeros más grandes se descomponen para formar monómeros. Si vemos aquí en esta primera gráfica, vemos los dos procesos por separado, el catabolismo y el anabolismo, bueno, indicando que el catabolismo, Kenia, que es la que viene de una mayor molécula, ella libera energía para producir unas moléculas más pequeñas. el anabolismo, a diferencia del catabolismo, a partir de energía produce moléculas largas. Que lo que quiere decir que requiere energía para poderse formar las moléculas largas, Es así, completas. es así. Okay. Seguimos. En cuanto a la oxidación como fuente de energía y metabolismo, reacciones endorgónicas y exorgónicas. En cuanto a lo que es la energía, no, indicamos que son los organismos vivos que se encuentran en equilibrio, requieren un aporte continuo de energía libre para mantener en orden el universo orientado hacia el máximo eso como tal. En cuanto al metabolismo, es un proceso global a través del cual los seres vivos adquieren y utilizan energía libre para mantener en orden el universo orientado hacia el máximo desorden. Y la fotosíntesis, acá, como lo hemos reflejado en estos girasoles, estas flores que tenemos, que cuando es el autótrofo, son aquellos capaces de gestionar la producción de una propia energía sacando el provecho de los elementos ambientales como tal. Ahí donde ella obtiene y gana energía, el sol, ¿verdad? En cuanto a los quimiótrofos. Los quimiótrofos son aquellos capaces de utilizar compuestos inorgánicos reducidos como sustratos para obtener energía. ¿Okay? Las reacciones entonces exergónicas están asociadas a que liberan más energía de las que absorben. Ok. ¿Y las endorgónicas? Son las Las que... que absorben más energía de las que liberan. Exactamente. Así como lo podemos ver en esta pequeña gráfica. La reacción exergónica, a partir del reactivo en el tiempo, ella
produce, libera más energía. Libera más. Aquí ves cómo Gana, cómo sube la gráfica. Ok. Al final obtener el producto. Para poder obtener el producto. Y aquí, desde menor energía, ajá, gana, igual produce el producto, pero... Eso tiene los productos. Ajá. Okay. Pero la endergónica absorbe más energía. Esta reacción... Claro, como que está comenzando como más desde su punto de inicio, ajá, y aquí como que ya tiene un porcentaje en la exorgónica, ya tiene como un porcentaje ya ganado. Ajá. Bueno, es menor lo que... Ella absorbe mucha energía para poder obtener los productos. Ok. La exergónica, al contrario, libera mucha energía. Libera más la energía de lo que produce. Ok. Listo. Entonces, en cuanto a la cadena de transporte electrónico, es una serie de aparatos reproductores que se encuentran en la membrana interna de las bacterias. Esta membrana interna mitocondrial o la membrana tilocoidales, que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenina, que es el ATP, que es el que está compuesto energético que utilizan los seres vivos. Solo dos fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos. Estas son las reacciones de óxido-reducción y las reacciones y la luz solar. Ajá. Hay una pequeña gráfica que podemos ver que dicho gradiente de los electrones que se transforma en una molécula a otra, donde lo está señalando como tal. ¿Allí? Ajá. Estamos hablando que esto es una célula y en la mitocondria hay el intercambio electrónico, que es el traspaso que va desde una etapa a la otra, este espacio intermembrana. Intermembranas allí. Y se obtiene lo que es el ATP. El ATP y el ADP también. El ATP, y se obtiene el nucleótido de adenina difosfato. Ajá, nucleótido de adenina difosfato en su forma reducida. Esto forma parte de lo que se denomina el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver más adelante, forma parte del proceso de respiración. Okay. En cuanto a la energía libre de Gibbs, que es una termodinámica de la energía libre de Gibbs, pues más que una potencial termodinámico, es decir, una función de estado extensivo como unidades de energía, que es la condición de equilibrio y espontaneidad para que una reacción química a presión y temperaturas constantes, que eso también lo vimos ahorita en la gráfica. Esa gráfica que cuando pudimos las mostrar. reacciones son endergónicas o Y exergónicas. Okay. Continuamos acá. Iniciamos ahora el punto de glucólisis y gluconeogénesis. ¿Okay? La glucogenólisis o glucólisis es un proceso mediante el cual el glucógeno, que es el principal carbohidrato almacenado en el hígado, y las células musculares de los animales se descomponen en glucosa. Esto es un azúcar que va a permitir entonces proporcionar energía inmediata durante el ayuno y a mantener los niveles de azúcar en la sangre. También podemos decir que la glucogenólisis es un proceso por el cual que el glucógeno que está presente en el hígado se transforma en glucosa, que pasa a la sangre. Eso lo vamos a ver más adelante en la gráfica que tenemos para poderla señalar allí. Sí. ¿Sí? Y la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica que produce glucosa a partir de un sustrato de carbono específico no carbohidratado. ¿Okay? La fase de la glucólisis y sus productos. En la glucólisis se pueden establecer dos fases. Una primera fase que la vamos a explicar aquí y una segunda fase que es donde se obtiene o donde se conserva el ATP. La primera fase es la activación de la exosa. A partir de la glucosa 6-carbono en presencia de ATP se produce ADP más fósforo. Que es el ADP es adenina difosfato. Adenina difosfato. Ok. Más piruvato. Más fosfato, perdón. Más fosfato. Fosfato, sí. Esto se origina, esta es la activación de la exosa. Ok.
Esto es lo que se refiere a la primera fase. La segunda fase, que es la obtención de la energía que se conserva como ATP. Exactamente, que aquí vemos donde se producen 4 ATP. Esta es la obtención que se conserva, la obtención de la energía que se conserva como ATP. Más 2 de dinucleótido de nicotinamida adenina, que son los que tenemos combinado acá. Este ATP se obtiene a partir de la liberación del gliceraldehído y trefosfato y el dihidroxicetona trefosfato también. Ok. Cabe mencionar aquí que ¿cómo se llama? El dinucleótido de nicotinamida y adenina y el dinucleótido de nicotinamida y adenina en su forma reducida son dos formas diferentes de la misma molécula que desempeñan funciones importantes en el metabolismo celular y la producción de adenina. Bueno, ya ampliamos esto más adelante. Okay. Ahora vamos con todo lo que es la fase del gasto de energía, que va desde una hexosa no fosforilada hasta una glucosa adenín trifosfato a una difosfato 3 dinosin 3 fosfato. La primera reacción que tenemos allí, que es la glucosa que se fosforila y rinde a glucosa 6 fosfato. ¿Sí? Estamos en la parte, esta gráfica la podemos interpretar o la vamos a interpretar de la siguiente forma. La glucólisis es lo que vamos a ver en esta parte de la gráfica y la gluconeogénesis es lo que vamos a ver en esta parte de la gráfica. La glucólisis, a partir de la glucosa se obtiene el ATP. ¿Y la gluconeogénesis? Y la gluconeogénesis, a partir del ATP se va a obtener la glucosa. Son dos procesos completamente diferentes, pero vamos a analizar cada reacción. Como dijo Kenia, en la reacción número 1, la glucosa, que la vamos a encontrar aquí, en presencia del ATP, va a generar glucosa 6 fosfato más adenín difosfato. Más adenín difosfato, exactamente. Ya indica que es irreversible, es decir, que en los productos de glucosa 6 fosfato y adenín difosfato no liberan los reactivos como tal. Los reactivos glucosa y ATP. Okay. Continuamos con la reacción número 2, en donde la glucosa 6 fosfato, que esa la obtenemos aquí en este punto, se isomeriza a fructosa 6 fosfato por acción de una isomerasa, ¿ok? Que facilita la isomerización de esta hexosa en los dos sentidos, de fructosa 6 fosfato a glucosa 6 fosfato o de glucosa 6 fosfato a glucosa 6 fosfato. Entonces lo que quiere decir que es una reacción reversible. En este punto, la reacción número 2 es una reacción reversible. Ok, sí, aquí también como lo señala la flecha allí, que es irreversible de glucosa 6 fosfato a fructosa 6 fosfato. Ok. Irreversible allí. Vamos con la reacción número 3. Que consiste en la fosforilización de la fructosa 6 fosfato en el carbono como tal. Se rompen dos moléculas de 3 carbonos, que son las... No, esta es donde consiste en la fosforilación del fosfato 6 fosfato en fructosa 6 fosfato. Fructosa 6 fosfato, así como lo estás indicando allí. Pero que tienes un carbono que se rinde a fructosa 1.6 bifosfato, que es el que está en ese punto. En esa reacción se cataliza por otra quinasa, que es la fosfofructoquinasa. Exacto. Que es esta que vemos aquí. Que se consume, que esa sí consume ATP. Esta consume ATP, exactamente. Exactamente. Vamos con la reacción número 4, en donde la fructosa 1,6 fosfato, que es la que nosotros, fructosa 1,6
bifosfato, Ujú. se rompen dos moléculas de 3 carbonos. Esa sí se rompe allí. Ajá. Ajá, se rompe. La deshidroacetona, perdón, Dihidroxiacetona 3-fosfato, fosfato, ajá, y gliceraldehído 3-fosfato. gliceraldehído 3-fosfato que está aquí en este Ujú. punto. Y el último es mediante una reacción reversible catalizada por una liasa que es la aldolasa. Esa sí es reversible. Esto ocurre aquí. Esa también es reversible, Este también es reversible. como la reacción número 2. Ujú. Ok. Listo. Entonces en la reacción número 5, 5. que es la glucosa de 3-fosfato, sigue los pasos de la glucólisis, Ajá. que es la otra triosa que es generada por diinosin 3-fosfato, ¿sí? Ajá. Por una isomerización que Ajá. produce otra molécula de glucosa adenin 3-fosfato, que la reacción en este caso también es reversible y es Ajá. catalizada por una isomerasa. Y produce ATP también. Ya en este paso se consumen dos moléculas de ATP. Se consumen Aquí se consumen. dos moléculas de ATP. Ujú. Esta es la fase para la obtención de la energía. Ujú. Entonces, es aquí donde se producen glucamida 3-fosfato, Ujú. que está... ¿En qué punto se produce la glucamida 3-fosfato? Glucamina 3-fosfato. Fósforo y, NAD, Que es dinucleótido de nicotinamida y adenina. ajá, que va a producir 1,3 bifosfato, eso está aquí, Eso está aquí. Ajá, ya no lo está señalando. más nicotinamida en su nucleótido Dinucleótido de de nicotina nicotinamida y adenina. en su forma reducida. Ok. Okay, más, más dos moléculas de hidrógeno que están acá. Ujú. Okay. Perfecto. Entonces vamos en la reacción número 7. En Ajá. este caso el grupo de los fosfatos de igualmente 1.3 bifosfato glicerato que se transfiere en una molécula de adenin difosfato por una quinasa. Y está generando así la primera molécula de ATP de la vía. De esta manera, para obtener ATP. Ajá, se producen dos moléculas de ATP, energía, ya empieza a obtenerse energía en este punto. Que se denomina fosforilación a nivel del sustrato. Ok. Ok. Como la glucosa se transformó en dos moléculas de glucamida 3-fosfato, se sintetizan en un total 2 ATP Ok, en este paso, en ese paso. que son estos que están acá. Ujú. Las reacciones 6 y 7, que son estas que estamos viendo, y la anterior de la glucólisis corresponden a un caso de acoplamiento, donde una reacción energéticamente desfavorable, que es lo que ocurre en la reacción 6, es seguida por una reacción muy favorable energéticamente porque produce el ATP a partir de una inducción de la reacción anterior. Ok. En cuanto a la reacción número 8, que consideramos que aquí estas reacciones son sucesivas, que las cuales una de las isomerasas, que es 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, no aparece presente en esa figura como tal, sino que una de la otra corresponde a la transformación de los 2-fosfoglicerato en transformación de fosfo Fosfoenolpiruvato. enolpiruvato, que esa sí aparece en la reacción de que estamos presentes. Y el fosfoenolpiruvato enolpiruvato por una reacción de enolasa. de la enolasa. Ujú. ¿Ok? La última reacción que tenemos en la glucólisis, en el ciclo de glucólisis y gluconeogénesis, es la reacción número 9, en donde El fosfoenolpiruvato. el Enolpiruvato, que es el PEP, fosfoenolpiruvato más, más adenosin difosfato producen piruvato más ATP. más ATP, que ese lo vemos aquí, produce el piruvato y ATP, dos moléculas de ATP. ¿Ok? Como ese se observa en el oxígeno, ¿no? El ¿Sí? oxígeno no es necesario ninguna reacción de la glucólisis. La vida ocurre en células aerobias y fermentativas. Que las aerobias son las que requieren oxígeno, las anaerobias no. ¿Sí? Exacto.
Listo. El proceso contrario que vemos aquí es la gluconeogénesis. Como dijimos al principio, no es un proceso reversible en su totalidad. Solamente tiene dos partes donde puede ser reversible. Sin embargo, son contrarios. La glucólisis, como dijimos, a partir de la quinasa, de la Exo, exoquinasa, vamos produce a obtener. el piruvato y el ATP. Caso contrario de la gluconeogénesis, donde a partir del piruvato y el ATP Vamos vamos a a obtener obtener la glucosa. la glucosa. La glucosa. Ok. Ok. Entonces vamos al punto 2.2, que es la glucólisis anaerobia y aerobia. Ajá. En cuanto a la aerobia y anaeróbica, esta ocurre en presencia de oxígeno, que es la aeróbica como tal, y la otra que produce es en ausencia, que es anaerobia, que no requiere oxígeno para que ella pueda estar presente. Ambos comienzan con la glucólisis, la división de la glucosa. La glucólisis es un proceso anaeróbico, no necesita oxígeno. Este proceso produce una cantidad mínima de ATP. Okay. Tal cual como lo estábamos viendo en la anterior gráfica, estábamos señalando que sin oxígeno está a reacción de la glucólisis y la glucogénesis, que a raíz de la glucosa vamos a obtener piruvato y lactato. Ajá. Con presencia de oxígeno. Con presencia de oxígeno vamos a obtener piruvato más CO2 y moléculas de ATP. 36 moléculas de ATP, ATP mol, o mol por glucosa. Como en esta gráfica, lo que visualizamos es que en presencia de oxígeno se produce a partir de la glucosa el piruvato más el... Tal cual como lo indicamos ayer, que es lactato. El lactato. Ajá. Y en ausencia de oxígeno se produce piruvato y el lactato. Este utiliza oxígeno, este no utiliza oxígeno, este produce CO2, este no produce CO2. Este es un proceso de fosforilación oxidativa, este es un proceso de glucólisis anaerobia. Okay. Seguimos. Las reacciones químicas. Son procesos termodinámicos que transforman de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias, reactivos o reactantes, que cambian significativamente en el proceso. Pueden consumir o liberar energía para generar dos o más sustancias llamadas productos. Okay. En la gráfica, como dice, intervienen dos o más sustancias, en este caso el hidrógeno y el cloro, o en conjunto el ácido clorhídrico, más otro, otra sustancia, otro reactivo que es tenemos sodio, oxígeno, hidrógeno, conformando entonces el hidróxido de sodio. Estos dos reaccionan como tal y se forman pueden formar diferentes tipos de productos en las combinaciones de ellos, separándolos, que pueden combinar obtener los productos. En este caso, cloruro de sodio más agua. Que combinan el cloro del ácido clorhídrico con el Na, que es el hidróxido de sodio. Hay un intercambio de átomos allí y se producen las diferentes reacciones entonces. Ok. En cuanto a la regulación de la glucólisis como ruta catabólica y anabólica, como ya bien lo habíamos dicho, la catabólica ella libera energía y la anabólica requiere energía, ¿no? Entonces ahí la enzima más importante. La enzima más importante para la regulación de la glucólisis es la fosfofructosinasa, que cataliza la formación de la inestable molécula de azúcar con 2-fosfato, fructosa, un 6-bifosfato. En esta gráfica, lo que podemos, esto que está aquí, es el proceso de glucólisis y la gluconeogénesis. Como dice aquí, las enzimas más importantes es la fosfofructosinasa, que se encuentra aquí en este punto. En ese punto en particular, que lo vimos en la otra gráfica que se visualiza mejor. Que cataliza la formación de la glucosa con 2-fosfatos para obtener
fructosa 1,6-bisfosfato. 1,6-fosfato. Como tal. Perfecto. Vamos a la siguiente, que son las rutas anabólicas y catabólicas. Ya sobre esto hemos hablado anteriormente, sin embargo vamos a hacer un poquito más de énfasis en este punto. Vamos a explicarlo mejor con la gráfica. Ajá, entonces las vías metabólicas se pueden dividir y generar en dos categorías según estos efectos. La fotosíntesis, que fabrica azúcares a partir de las moléculas más pequeñas, es una vía de la construcción, o anabólica, en constante. La respiración celular descompone el azúcar en moléculas más pequeñas, es una vía de degradación es la catabólica como tal. Entonces en la pequeña gráfica. Bueno, lo que dice allí es que las moléculas pequeñas forman moléculas más grandes y requieren energía. Una anabólica requiere, para poder obtener moléculas, para que se formen moléculas más grandes, necesita la presencia de energía. Para que se pueda construir. Ajá. Y la catabólica, caso contrario, más bien las moléculas se degradan, las moléculas grandes, y se obtienen moléculas más pequeñas y se libera la energía. Energía como tal. Perfecto. Listo. Ya entendido. Ajá, la gluconeogénesis es una de las rutas anabólicas que permite la biosíntesis de la glucosa a partir de los precursores de no glucídicos. Los no glucídicos. La síntesis de glucosa a partir de los precursores que nos dan hidratados de carbono, ahí tenemos tres tipos o se obtienen tres tipos, que es el lactato, es el músculo esquelético activo que ocurre cuando la glicólisis genera fosforilación oxidativa. Los aminoácidos, que es la degradación de la proteína de la dieta o la proteína del músculo esquelético, y el glicerol, que es la hidrólisis de los triacilglicéridos en células adiposas. Ok, entonces a partir de esa síntesis de glucosa, que es a partir del piruvato, que aquí lo podemos ver en su pequeña gráfica, donde lo está señalando, que son los precursores de la gluconeogénesis, gluconeogénicos, que se convierten en apiruvato, o bien entran en la ruta por conversión a oxacelato o deshidroxiacetato o fosfato. También cualquier metabolito que pueda ser convertido a piruvato u oxacelato puede ser un precursor de la glucosa como tal. Ok. Aquí está el lactato, la acción del piruvato, aquí está el oxalacetato, y a la final se obtiene la glucosa. La glucosa como tal. Entonces pasamos a la reacción que diferencian la glucólisis y la glucogénesis en reacciones. Y sus reacciones. Si la glucólisis es la ruta metabólica que rompe la molécula de glucosa para obtener energía, la gluconeogénesis es una ruta metabólica que emprende el camino contrario. La construcción de una molécula de glucosa a partir de precursores no glucídicos, o sea, no vinculados para nada con los azúcares. La gluconeogénesis ocurre en el hígado. A partir del lactato, en presencia del piruvato y con 6-fosfato, se produce la glucosa, utilizando para esto el torrente sanguíneo. Y en cambio la glucólisis, en principio iniciamos con la glucosa y se obtiene con la combinación de dos fosfatos. No, se liberan dos fosfatos. Perdón, se liberan dos fosfatos, obtenemos piruvato y la lactosa. Esto ocurre en los músculos. En el músculo. La gluconeogénesis ocurre en el hígado y la glucólisis ocurre en los músculos. ¿Okay? Como lo habíamos dicho anterior, de la glucólisis, la reacción de la glucólisis y la gluconeogénesis, que es de la glucólisis, de inicio de la glucosa obtenemos piruvato. Bien. Y la gluconeogénesis del piruvato obtenemos glucosa. Muy bien. Sin embargo, la gluconeogénesis no es el proceso inverso de la glucosa, y eso lo dijimos anteriormente. A pesar de que lo vemos junto en la gráfica, no depende uno del otro. Tal. Okay. La razón termodinámica es que tres reacciones de la glucólisis están muy desplazadas, equilibrio prácticamente irreversible. Lo vemos aquí: glucosa más ATP más la enzima,
producen, en presencia de la hexoquinasa, glucosa 6-fosfato, más el ADP, más el piruvato, más 2 moléculas de hidrógeno, más la ganancia entálpica, que son 8 kilocalorías por mol. Eso lo vemos aquí. La glucosa más presencia del ATP, en presencia de la hidroxiquinasa, de la isoquinasa, produce glucosa 6-fosfato, produce ATP, produce piruvato, el piruvato lo vamos a encontrar aquí, y produce 2 moléculas de hidrógeno. En la gráfica anterior se ve con mayor exactitud las moléculas de hidrógeno, y que en definitiva tiene una ganancia de 8 kilocalorías por mol. En la fructosa 6-fosfato, más ATP. Más el ATP, en presencia de la fosfofructoquinasa, que es la enzima que reacciona allí, la fosfofructoquinasa, se va a obtener fructosa 1,6-bifosfato. Se va a obtener ADP, que es adenín difosfato. Y se van aquí se van a, como el ATP se está utilizando en la reacción, se pierden se gana 5.3 kilocalorías por mol. Y ya por último, el fosfenol piruvato, con presencia del ADP, va unido al ADP en presencia del piruvato quinasa, que está aquí, esa enzima está aquí en esta parte de la glucólisis, produce piruvato, va a producir ATP y va a generar 4 kilocalorías. Son 2 ATP más 2 dihidroxiadenindinosin en su modo reducido. Esta es la ganancia energética de la glucólisis. En la gluconeogénesis, estas reacciones son sustituidas por reacciones nuevas, que es la formación de la fosfenolpiruvato, como ya también lo habíamos conversado en las anteriores reacciones, que a partir del piruvato, en combinación con CO2 más ATP más agua, en reacción con piruvato carboxilasa, vamos a obtener el oxacelato más adenín difosfato y piruvato y 2 moléculas de hidrógeno. ¿Sí? Aquí vemos el oxalacetato. Oxalacetato, perfecto. Decíamos que utilizamos agua, aquí están las moléculas de agua, y aquí está el ATP que se utiliza para producir esa energía. Perfecto. En la formación de la fructosa 6-fosfato está también de la fructosa 1,6-bifosfato más agua, más la adición de la fructosa 1,6-bifosfatasa, obtenemos fructasa 6-fosfato más piruvato. Aquí se obtiene fructosa 6-fosfato más piruvato. Fructosa 6-fosfato más piruvato. Glucosa 6-fosfato. Aquí también se produce el piruvato. Estamos en este punto de la reacción de la gluconeogénesis. Y nos está faltando la formación al final de la glucosa, en donde a partir de la glucosa 6-fosfato en presencia del agua, utilizando la enzima glucosa 6-fosfatasa, se produce la glucosa más piruvato. La glucosa, y también se genera el piruvato. Ahora aquí en la regulación recíproca, que la glucólisis y la gluconeogénesis están reguladas recíprocamente para que ambos procesos no ocurran en simultáneo en el ciclo futivo. La mayoría de los mecanismos reguladores actúan sobre reacciones que son exclusivas de cada vía. Fijémonos entonces que en este caso, a partir de la glucosa, que la vemos aquí, se obtiene glucosa 6-fosfatasa, se obtienen se obtiene el carbono, se obtiene el piruvato, se obtiene el CO2. Ya lo vi. Ya no lo ubicaba. Aquí se genera una grasa también. Esto es... La grasa se genera
con la acción de la acetilcoenzima A, así. Acetilcoenzima A y va a producir 4 carbonos, Cuatro moléculas moléculas de CO2, de dióxido de carbono. Okay. Okay. En lo que se tiene el piruvato, si íbamos a la reacción anterior, este punto es reversible, se obtiene lactato y se genera entonces glucosa para este lado y se obtiene también hidrógeno. 2 moléculas de hidrógeno. Esta es la parte donde la regulación es recíproca. Aquí, del piruvato se obtiene lactato, pero del lactato se obtiene piruvato. Por eso es recíproca. De la glucosa 6-fosfato se obtiene el glucógeno, pero también del glucógeno se genera el glucosa 6-fosfato. Esta es la parte de la glucólisis y la gluconeogénesis en donde hay una regulación recíproca. Recíproca, por eso se le indica que es recíproca. Listo. Okay. En cuanto al ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico, los tricarboxilos es una serie de reacciones bioquímicas fundamentales que ocurren en las células de los seres vivos, incluyendo a los humanos en una parte fundamental de la respiración celular aeróbica. Es un proceso en el que el organismo utiliza el oxígeno para descomponer las moléculas de glucosa y otras sustancias orgánicas para obtener energía. Muy bien. Sigamos entonces con el ciclo. Vamos ahora con lo que es la oxidación del piruvato. En la oxidación del piruvato es un conjunto de reacciones bioquímicas catalizados por un complejo enzimático, el piruvato deshidrogenasa, localizado en la matriz mitocondrial. Volvemos entonces a entender que esto se genera en la célula, directamente en la célula. ¿Okay? Se trata de una descarboxilación oxidativa y es la etapa previa al ciclo de Krebs. A partir de aquí se genera lo que es el ciclo de Krebs y posterior a la glucólisis en el proceso de respiración celular, llevado a cabo en las células aerobias y facultativas en presencia de oxígeno. Okay. En general, esta reacción global lo que indica es el ácido piruvato, el ácido pirúvico y dinocloruro de nicotinamida y adenina, más el HS coenzima A, más acetilcoenzima A, igual en que presencia de la acetilcoenzima A en presencia del niclotínodo de adenina. Aquí está. Ahí sí, ya va, ok, que estoy bueno. ¿Cómo se llama? Diniclótido de nicotinamida y adenina, pero acuérdate que está en su forma reducida y en su forma oxidada, ¿no? Aquí en su forma oxidada. Aquí es en su forma reducida, porque es NHAD. NHAD es diniclótido de nicotinamida y adenina en su forma reducida. ¿Y este? En su forma oxidada. No. Este es oxidado. Es la oxidada. Ajá, entonces, como dice la reacción, el ácido pirúvico que está entrando en la reacción, perfecto, está entrando la coenzima A, está entrando el dinucleótido de adenindinosina, produce acetilcoenzima A, que lo vemos aquí. Esto va a producir acetilcoenzima A más el diniclótido de adenina. Dinucleótido de adenina. Dinucleótido de nicotinamida y adenina en su forma reducida. Está aquí. Más hidrógeno. Produce hidrógeno y produce CO2. El CO2 lo vemos aquí. Vemos cómo se está generando aquí, en este punto. Y aquí vemos también cómo se genera el hidrógeno. ¿Ok? Esta es la oxidación del piruvato, que es el inicio de lo que es el ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la reacción química, que consta de una serie de reacciones enzimáticas interconectadas que descomponen la glucosa y otros sustratos metabólicos en dióxido de carbono, liberando electrones y protones en el proceso. Sí, el ciclo de Krebs lo vamos a ver más adelante con mayor amplitud. Lo vamos a especificar mejor allí. Sí, vamos, seguimos avanzando acá. Bueno,
regulación la regulación y las enzimas que catalizan las reacciones. En cuanto a regulación, se trata de una serie de reacciones químicas para liberar la energía almacenada mediante un proceso de oxidación. La oxidación de la acetilcoenzima A proviene de los carbohidratos, grasas y proteínas. Es utilizado, el acetilcoenzima A está aquí, en el ciclo de Krebs. Es utilizado por los organismos para generar energía, en este caso ATP, que lo vemos en esta figura. Y puede ser una respiración aeróbica o anaeróbica. ¿Okay? El ciclo de Krebs consta de 3 enzimas que son reguladoras. Estas son la citratosintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-zeta-glutarato deshidrogenasa. ¿Dónde están estas enzimas? Estas se encuentran... la citratosinata. Ajá. Estas se encuentran... vamos a ver cómo ampliamos esto. La citratosinasa es la primera enzima que regula el ciclo de Krebs y actúa como una enzima que marca el ritmo y está presente en todos los organismos vivos. Con ella se genera el citrato. ¿Ok? La segunda. La isocitrato de deshidrogenasa. Ajá. Es la digestiva, okay, que se utiliza para catalizar la descarboxilación de la oxidativa de la isocitrato y la alfa-zeta-glutarato. Bueno, esta enzima isocitrato de deshidrogenasa se encuentra en este punto del ciclo de Krebs. Okay. Y ya por último, el alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, en donde la deshidrogenasa determina el flujo metabólico a través del ciclo de Krebs. Pero entonces cataliza el alfa-cetoglutarato. Eso está acá. Eso se encuentra con la coenzima A también. Con la coenzima A, exactamente, está la coenzima A. Así es. El rendimiento del proceso. El ciclo de Krebs está regulado por una serie de factores, incluyendo la disponibilidad de sustrato metabólico, la presencia de oxígeno y la actividad de las enzimas que catalizan las reacciones. Además, ciertas hormonas y señales metabólicas pueden modular la actividad para adaptarse a las demandas energéticas del organismo. Eso se sustraen 2 átomos de carbono, el citrato de 6 carbonos, para dar oxacelatos, ¿no? 4 carbonos. Y dichos átomos de carbono se liberan en forma de CO2, que es lo que estamos ubicando en el ciclo de Krebs. Ajá, necesito ampliar esa imagen. Vamos a buscar aquí donde se encuentran cómo vemos este rendimiento. No, aquí no lo podemos ampliar. Bueno, porque aquí es donde logramos ubicar la coenzima, donde se liberan, aquí que está, los 4 carbonos y 2 carbonos para obtener CO2. Ok, en este punto, estas moléculas que están aquí son las que forman el CO2. Estos son 2 carbonos y aquí están en presencia de oxígeno. 2 carbonos de oxígeno. Estos son los CO2 que se producen. ¿Ok? ¿Cuál es la otra? Dice que el ciclo consume netamente un acetilcoenzima A. ¿Qué es esta? Un acetilcoenzima A está acá. Acetilcoenzima A. Ajá. Consume acetilcoenzima A y produce 2 CO2. 2 moléculas de CO2, que son estas que se encuentran acá, una y 2 moléculas de CO2. También ella consume 3 dinucleótidos de adenina bifosfato. Esa la vemos aquí. Y uno de... Fíjate cómo entra en el proceso el dinucleótido de adenina. Aquí entra el segundo dinucleótido de adenina, aquí entra el tercero. Son 3 moléculas que consumen. ¿Ok? Y produce NADH,
dinucleótido de adenina, Dinucleótido de adenina difosfato. dif- eh, No, de adenina, dinucleótido de adenina, dinucleótido, nicotinamida de adenina. ajá, en su forma reducida. Ujú, Forma uno, el segundo está aquí en este punto y ujú. el tercero está en este punto. Ok. Ok, Tengo que buscar ampliar mejor esa imagen para poderla ver bien. bueno, Bueno, continuamos. Lo que es la coenzima Q10, también conocida como la ubiquinona, es un lípido que transporta electrones y protones entre dinucleótidos de nicotinamida y adenina en su forma reducida y la succinato de deshidrogenasa en el sistema de el citocromo. citrocromo, perdón, ajá, El dinucleótido dinucleótido de de adenina en su forma, nicotinamida. el dinucleótido de dicotinamida en su forma reducida y el flaviladenil dicotinamida también Ujú, en esta forma son portadores de electrones ujú, que participan en la fosforilación oxidativa, la última etapa de la respiración. ujú. El NADH o el dinucleótido de adenina es muy bueno donando electrones en reacciones red, por lo que puede transferir sus electrones directamente al complejo 1 y se transforma otra vez en dinucleótido de adenina en su forma oxidada. Al caso contrario, el flaviladenil no es tan bueno para donar electrones como núcleo, el dinucleótido, Dinucleótido de nicotinamida y adenina. por lo que no puede transferir sus electrones hacia el complejo 1. Ok. En cuanto al citrocromo C, Sí, que sirve como puente móvil entre los complejos proteicos de la cadena de transporte de electrones, que transportan los electrones hacia un complejo, ¿no? complejo 4. 4, perdón, ajá, ok, donde bombea el último lote de los iones de hidrógeno a través de las membranas como tal, ¿sí? Las flavinas, Ujú, el punto que sigue, ujú. son grupos prostéticos que transportan electrones en las proteínas enzimáticas. Y ya por último, los centros de hierro azufre son grupos prostéticos que transportan electrones en las proteínas enzimáticas y estas están presentes en la proteína que participan en la cadena de transporte de electrones, Los la cual ocurre en las mitocondrias. Ok. Ok, seguimos aquí. Transferencia Es mitocondria, ¿no? sí, transporte electrónico a las mitocondrias. Ah, de los transportes electrónicos, ok. La fosforilación oxidativa es un proceso que ocurre en la membrana interna de la mitocondria y que involucra la transferencia de electrones a través de la cadena de transporte de electrones. Esto ocurre en dos pasos, que son la transferencia de electrones y la síntesis del ATP. La transferencia de electrones que se transfieren desde donantes de dinucleótido de nicotinamida y adenina en su forma reducida a la que es la Flaviladenil, flavi, flaviladenil dino, dicotinamida, dino, din, dicotinamida. ok. Estos Ah, aceptores como oxígeno. Este proceso libera energía y produce un bombeo de protones hacia el espacio de la intermembrana. ¿Sí? en lo que es la síntesis del ATP es donde los protones fluyen de regreso a la matriz mitocondrial a través del ATP sintasa, que aprovecha el flujo de protones para sintetizar el adenositrifosfato. En cuanto a la eficacia del, La fosforilación oxidativa, ajá, fosforilación, la relación fósforo-oxígeno, eh, cantidad de ATP y adenil trifosfato que es sintetizado por las moléculas de sustrato de oxidato. el sustrato oxidado. Ujú. La relación fósforo-oxígeno o la síntesis del ATP en relación al consumo de oxígeno en estado 3 es una medida de eficiencia en la fosforilación oxidativa en comparación con la oxidación, Okay. en comparación con la respiración. Con la respiración allí. La eficiencia de la fosforilación oxidativa no depende únicamente del grado de acoplamiento, sino también de la disponibilidad y la naturaleza de los sustratos. ¿Okay? Está eh,
Sí, fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que ocurre en la mitocondria y produce adenosina trifosfato, que es el ATP, la principal molécula de energía de la célula. Este proceso se realiza mediante una cadena de transportes de electrones y gradientes de protones. Bien. En cuanto a lo que es la síntesis del adenosintrifosfato, sus propiedades termodinámicas y las características químicas del enlace fosfoanhídrico, tenemos que la síntesis del ATP se produce a través de la fosforilación oxidativa. Es un proceso que se lleva a cabo en la mitocondria de la célula y puede ocurrir por fosforilación oxidativa, por ATP sintasa o por la quimiosmosis. Entonces la quimio Ya, debe decir ya, que ya disculpa, nosotros, Kenia, ajá, ya esta fosforilación oxidativa y la ATP sintasa la dijimos anteriormente, ya estas fueron claro, explicadas. la que fuimos explicando Vamos a centrarnos entonces en lo que es la quimiosmosis. que no es más que la cadena de transporte de electrones que genera gradientes de protones a través de las membranas mitocondriales internas, lo que favorece la síntesis del ATP Ujú. total. Y es una de las moléculas que se almacena energía y transforma en forma de energía potencial, y que libera cuando se separan uno de los o los dos fosfatos. ¿Sí? De la molécula del ATP. Ok. Ujú. El enlace, ahí en ese punto, el enlace fosfoanhidro Ujú. es el que se forman los grupos fosfatos entre sí cuando comparten un átomo de oxígeno. Es el mismo tipo de enlace que forma el pirofosfato y este se puede romper mediante la La hidrólisis. hidrólisis. Vamos con el quinto punto de la actividad en la biosíntesis de otros polisacáridos, aminoazúcares y glucoconjugados. Comenzamos con la biosíntesis de los polisacáridos. Es un proceso de polimerización de la glucosa que se lleva a cabo en los vegetales durante la fotosíntesis. Los polisacáridos son carbohidratos complejos que forman a partir de la unión de muchos azúcares simples mediante enlaces glucosídicos. En este caso, los aminoazúcares son moléculas de azúcar que contienen un grupo amino en lugar de un grupo hidroxilo en alguno de sus radicales. Son carbohidratos que se utilizan como bioindicadores en los ciclos biogeoquímicos. Como vemos aquí y como explica, son en esta molécula de glucosa, eh, esto es un grupo amino, Ujú. da lugar a un grupo, este, aquí se encuentra el grupo amino, que es el NH2, NH2 en presencia de OH. de los grupos hidróxidos que Ujú. están presentes. Esto es lo que hace entonces a un aminoazúcar, que el grupo amino en presencia de una molécula de, de glucosa. De glucosa Uh como -huh. tal. Okay. Los Vamos glucoconjugados, que son grupos de carbohidratos o glucanos que se unen covalentes a otras sustancias como proteínas, lípidos y péptidos de otros compuestos. Y también lo podemos visualizar en esta pequeña imagen, que las proteínas, donde me Sí, están señalando allí, aquí está, aquí vemos cómo está en presencia esta es una cadena de, esta es una cadena de proteínas que son los glucoprote, glucoconjugados o glucopro, glucoproteínas. glucoproteínas. Esta parte que son estas esferas azules son los glucolípidos, ¿ok? Y La cadena, las cadenas son los, la proteína, la que está en cadena, en forma de cadena. ajá, glucoproteína. La que se encuentran, las esferas azules Ok, son son los glucolípidos, que es glucolípidos, la grasa. exactamente. Okay. Y los oligosacáridos los encontramos aquí también en esta imagen, en esta formación de cadena también. Okay. ¿Okay? Oligosacáridos unidos por un oxígeno. Oxígeno. Los oligosacáridos son glúcidos o hidratos de carbono formados por la unión de varios monosacáridos, generalmente entre 3 y 20, unidos por enlace de óxido glicosídicos. Los oligosacáridos también son moléculas constituidas por una unión de 2 a 10 monosacáridos Uh -huh. cíclicos. De entre esa entrega adelante pueden ser lineales o ramificados, que mediante esos monosacáridos
con desprendimiento de una de las moléculas de agua, que el grupo más simple de los polisacáridos es de los disacáridos, ¿no? O azúcares dobles, que resultan de la unión de unos monosacáridos, que es en esa relación que vamos a ver en esa imagen como tal. Ok, eh, aquí vemos que esta molécula de ¿cómo se llama esto? De glucosa, este sacárido, y esta molécula es completamente igual. Sin embargo, ambas están unidas por un oxígeno. Por un oxígeno. Por eso es que la oligosacáridos unidos por el oxígeno. Ajá. Unimos la glucosa con... Esta Con es la glucosa. Estos son, sí, moléculas de glucosa Ajá. unidas por un enlace o glucosídico. Aquí está el oxígeno presente. ¿Ok? Está unida aquí, está unida aquí, está unida acá. Listo. Los oligosacáridos unidos por N-glucoproteína. La N-glucosilación es un proceso que consiste en la unión de una cadena de oligosacáridos a un residuo de apirragina en una proteína. ¿Ok? Bueno. La glucoproteína tiene diversas funciones. Entonces, en eso los reconocimientos celular, que son los grupos de sanguíneos que están determinados por el tipo de glucoproteína. ¿Sí? Los enlaces intercelular, que son los glucoproteínas en la superficie que permiten la adición de intercelular, ¿no? Los puntos de unión, que son los puntos para el anticuerpo u otras proteínas. Los sitios receptores, que no más que son para los virus y bacterias, y los puentes entre moléculas, que es la que es la matriz extracelular que establecen los puentes entre las moléculas estructurales y las células. Ok. Polisacáridos de la pared celular microbiana y los peptidoglucanos. La pared celular de los microorganismos está compuesta por diferentes polisacáridos, entre los que se encuentran los peptidoglicanos, la pectina, el glicocálix y las cápsulas. Peptidoglucano es un copolímero, un polisacárido que contiene aminoácidos, que forma una capa similar a una malla por fuera de la membrana plasmática de la mayoría de las bacterias, formando la pared celular. Ese componente. Esta es la misma imagen de la... Lo que acabamos de ver de los glucoproteínas en unión con el oxígeno. Con el nitrógeno, N-glucosida. No, que era en unión con el oxígeno. Con el nitrógeno. Oligosacáridos unidos por el oxígeno. No, por aquí. Oligosacáridos unidos por el N-glucoproteína. N-glucoproteína. Ah, ok. Ok. Porque están unidos estos están unidos. Porque son polisacáridos que contienen aminoácidos. Contienen un grupo amino, que lo vemos aquí. Aquí está el NH, aquí está el NH, que son los grupos es lo que representa el grupo amino. Y aquí vemos el enlace. La unión entre los dos enlaces por el oxígeno. Exactamente. Okay. Continuamos con el metabolismo de los lípidos. Metabolismo de los lípidos. Que no es más que un proceso de síntesis, de almacenamiento y descomposición de los lípidos en las células y los organismos vivos. ¿Sí? Que son sustancias que no se disuelven en agua, pero sí son solventes orgánicos. En solventes orgánicos. Como vemos aquí en esta imagen, este es el hígado. Y como dice, son sustancias que no se sirven en agua, pero sí en solventes orgánicos. Dice que en el hígado, utilizando el torrente sanguíneo, se generan los LDL, que es el colesterol que lo lleva hacia la célula. Hacia la célula. Ajá. Se genera aquí en este punto donde están los kilomicrones, que es lo que transporta los lípidos exógenos. Los exógenos. Aquí está el VLDL, que es el que transporta los lípidos. Los lípidos. En los endógenos, ¿no? Ajá. Y aquí está el HDL,
lo vemos acá, el HDL lo vemos acá, Que es el que saca el exceso de colesterol. de la célula y lo devuelve al hígado para su eliminación total. Ok. Ok. Es la misma imagen que vemos acá, solo que aquí lo que vemos es cómo en este punto se encuentra el Torrente sanguíneo. no, el LDL, Ah, ok. que es el que Que lleva es el que lleva el el colesterol colesterol hacia la célula. hacia las células, Ok. exactamente. Entonces, el, el, sí, el, el, el HDL, aquí vemos el LDL, que lo vemos aquí, el LDL que es el que lleva el colesterol hacia la célula Ujú. y, y la devuelve al hígado para su expulsión. Ok. Ujú. Más decimos acá, oxidación de los ácidos grasos y la ruta de la betoxidación. La oxidación de los ácidos grasos es un proceso bioquímico que produce energía metabólica en forma de ATP a partir de los ácidos grasos, que son los compuestos esenciales de las grasas. ¿Okay? La movilización. Esto se lleva a cabo a partir de de la siguiente manera: movilización, activación Activación y y la betoxidación. betoxidación. Ok. ¿Qué es la movilización? Que es la que va desde el tejido adiposo a otros tejidos. Ok. La activación. Es la que va a activar el poder entrar a la matriz mitocondrial, Ok. Y la beta oxidación. que son los grasas que se degradan secuencialmente para formar uniones de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Ok. La ruta de la beta oxidación es una ruta metabólica que degrada los ácidos grasos para obtener acetilcoenzima A. Se trata de un proceso catabólico que se produce en 4 etapas, ¿okay? Como son la oxidación del ácido graso, oxidación del ácido graso coenzima Ujú. A, Atra- hasta la obtención de trans, trans, trans transa 2 enoil enoil, trans 2 coenz- enoil coenzima A. coenzima A, Ajá. que ese lo vemos nosotros, trans 2 Trans, enoil, trans 2 enoil coenzima A. uh-huh. Que ese es en la gráfica que viene a continuación, lo vamos a poder visualizar mejor. Ok, perfecto. La hidratación del doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Que Aquí sí está lo podemos visualizar allí, el doble que enlace están entre en el función. carbono 2 y 3. Aquí Ujú. está la oxidación del hidroacil coenzima A y 3 cetoacil coenzima A, adenosín coenzima A. Y por último, la tiólisis entre los carbonos alfa y beta. Ujú. Eso está, Ahí está la que es la tiolasa. la, ok, Ajá. Y en la coenzima A que la tienes allí, acetilcoenzima allí. Ah. acetilcoenzima A. Ujú. Perfecto. La ruta de la deshidrogenación es el primer paso. La acilcoenzima A está aquí. Es oxidada por la enzima acilcoenzima deshidrogenasa. ¿Ok? Ok. Se forma un doble enlace entre el segundo y el tercer carbono, el C2 y el C3, Ujú. y se produce de la cadena que entra en el ciclo de la betoxidación. El producto final de esta reacción es el transenoil coenzima transenoil coenzima A. Este paso usa eh, Flaviladenina. flaviladenina y produce flaviladenina Disfosfato difosfato. en su forma reducida. Ok, ¿Sí? ok. La, La hidratación, la hidratación. que es el segundo paso doble del enlace entre el carbono 2 y carbono 3, Uh-huh. que es transfiere a enoil coenzima A, hidrata formando el producto final, la el L-beta hidroxil, ajá, hidroxiacil coenzima A, coenzima A, uh-huh, ok, que contiene un grupo, de hidroxilo, sí, de hidroxilo, contiene un grupo hidroxilo hidroxilo, sí, en el C2 en lugar del doble enlace. oh, ¿Ok? ok, ok. La oxidación,
que es el tercer paso, en donde el grupo oxidil, el enlace 2 de L-beta-hidroxil coenzima es oxidado por el dinucleótido de dinucleótido de nicotinamida y adenina. Ajá. Es una reacción que es catalizada por 3 hidroxiacetil coenzima deshidrogenasa. Los productos finales son el beta-cetoacil, que lo vemos aquí, coenzima A, y dinucleótido adenina. Nicotinamida adenina. Nicotinamida adenina en su forma oxidada, más hidrógeno. Ese lo vemos nosotros. Aquí está en este punto. En ese punto que está, en el punto 5. En este punto, en el punto 5. Y ya por último la tiólisis, que finalmente es el cuarto paso, en donde la beta-cetoacil, que la vemos aquí, coenzima A, es incidida por un grupo tiol SH de otra molécula de coenzima A, la coenzima SH. La enzima que cataliza esta reacción es la beta-cetotialasa. Ahí la tienes allí para señalar. Entre el paso 5 y 6. Aquí está el ácido, el acetilcoenzima A y el acilcoenzima A. Listo. Avanzamos. Biosíntesis de los glicerofosfolípidos en bacterias eucariotas. La biosíntesis de los glicerofosfolípidos en células eucariotas se realiza por enzimas que se encuentran en el retículo endoplasmático, en la parte de la membrana que está frente al citosol. ¿Okay? Estas enzimas se utilizan ácidos grasos libres como sustrato y depositan los fosfolípidos recién formados en la mitad citosólica de la bicapa. Y los glisofosfolípidos, que son unidas a las estructuras principales de las membranas biológicas, que se caracterizan por tener un grupo de fosfato unido a otra molécula de glicerol. ¿Sí? Aquí vemos el glicerol, 3 fosfatos. Vemos el ácido fosfatídico. Fosfatídico. Esto ocurre en presencia del ATP generando acetilcoenzima A. Entonces vamos a lo que es el metabolismo de los compuestos nitrogenados. Que son los que son sustancias que contienen nitrógeno, ya que son macromoléculas o productos de desecho. Algunos de los compuestos nitrogenados más importantes son los ácidos nucleicos, proteínas y bases nitrogenadas y aminoácidos como tal. Muy bien. Aquí no vamos a explicar mayor cosa de esta gráfica. Seguimos con los aminoácidos, relaciones con los intermediarios del ciclo de Krebs que contienen azufre y aromáticos. Los aminoácidos y la proteína son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, el resultado son los aminoácidos. Luego, el cuerpo humano utiliza aminoácidos para producir proteínas con el fin de ayudar al cuerpo a descomponer los alimentos, a crecer, a reparar los tejidos corporales y a llevar a cabo muchas otras funciones corporales. Esto también pueden usar unos aminoácidos como una fuente de energía, ¿no? Que son los aminoácidos que se clasifican en 3 grupos: aminoácidos, los esenciales, los no esenciales y los condicionales esencialmente. El ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs es la vía final común para la oxidación de los carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa, los ácidos grasos y la mayoría de los aminoácidos se metabolizan a acetilcoenzima A o a intermediarios del ciclo. Los aminoácidos que contienen azufre son la cisteína y la metionina. La cisteína contiene un grupo sulfhídrico y la metionina contiene un enlace tioéster. Estos aminoácidos son importantes para la formación de proteínas y se convierten en uno en el otro, ¿no? Por lo que se considera una única fuente. La cisteína
contiene un grupo sulfídrico. Aquí está, aquí vemos el azufre. Y la metionina contiene un enlace De tioeste. tioester. Esta es la metionina, esta es la cisteína. Okay. Un aminoácido aromático es un aminoácido que incluye un anillo aromático. Entre los 20 aminoácidos estándares, los siguientes son aromáticos: la fenilalanina, el triptófano, la tirosina o histidina, teniendo en cuenta que la tirosina también se puede clasificar como un aminoácido polar, además de ser aromático. Decíamos entonces que la fenilalanina, aquí está fenilalanina, el triptófano, lo vemos por aquí en este punto, la tirosina y la histidina. Esos son como tal. Okay. Entonces, en cuanto a los nucleótidos de purina, que son degradación de purinas de pirámides o anillos de pirimidina, que son nucleótidos de las unidades básicas que forman los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Estos compuestos por tres elementos, una de las bases nitrogenadas y otros grupos de fosfatos o una molécula de azúcar. Ok. Que la base nitrogenada que se encuentra en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Okay. Seguimos. Organismos homotermos y poiquilotermos. Un organismo como homeotermo o poiquilotermo no debe confundirse con la clasificación de endotermo o ectotermo. Hace referencia a la fuente de calor, mientras que la clasificación homeotermo o poiquilotermo hace referencia a la capacidad de mantener la temperatura constante. Los homotermos indican que son los que son de sangre caliente. Los animales que son de sangre caliente. Okay. Mantienen la temperatura corporal estable incluso cuando la temperatura del ambiente está cambiando. Okay. Y los poiquilotermos son los animales que tienen la sangre fría. Okay. Que estos organismos tienen una temperatura corporal que varían de sus funciones de temperatura del ambiente, de acuerdo a la temperatura que tenga el ambiente, pero sí son de sangre más fría como tal. Okay. ¿Sí? Ahora sí continuamos con la 11.3, que son los gastos metabólicos, eficiencia metabólica y asignación de energía. El gasto metabólico es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para realizar sus funciones básicas y mantener su metabolismo. El gasto metabólico basal, que también conocido como gasto energético de reposo, Okay. que es la energía que el cuerpo necesita para realizar funciones. Okay. Gasto energético total es la cantidad de energía que el cuerpo necesita para realizar actividades fundamentales como la respiración, la circulación sanguínea, la digestión y las actividades físicas. En cuanto al gasto de energía diaria, es más que se produce en función del tipo de la intensidad de trabajo, pues va a depender de la intensidad que uno tenga de trabajo, ¿sí? La energía que gaste diaria. Okay. Algunas características de la eficiencia metabólica consumen principalmente grasas en reposo, controlan y mantienen estable el azúcar en la sangre. Para aumentar la eficiencia metabólica se puede comer los nutrientes adecuados en el momento adecuado, hacer actividad física aeróbica diaria, hidratarse constantemente con agua, comer porciones pequeñas de alimentos y repartirlas varias veces durante el día, aumentar el consumo de proteínas, no descuidar los carbohidratos complejos, dormir bien y mantener el estrés bajo control. Okay. Ay, Dios mío, mantener el estrés. Listo, ya estamos casi culminando. El requerimiento de energía de una persona está relacionado con su gasto energético y se define como la energía que consume un organismo. Está representado por la tasa metabólica basal, la actividad física y la termogénesis inducida por la dieta TID, la TMB, que es la tasa metabólica basal, es la mínima cantidad de energía que un organismo requiere para estar vivo
y representa entre el 60 y 70% del total de gasto energético. La tasa metabólica, no, esta es el, ¿Cuál? el gasto energético en la mayoría de los adultos sedentarios. Ok. Entonces, como conclusión, Lo que viene aquí. creo que podemos deducir allí que la bioenergética es fundamental en la biología, ya que nos permite entender que como los organismos vivos obtienen, transforman y utilizan la energía, ¿no? También que la glucólisis y la glucogénesis son procesos independientes, más lo que ya habíamos conversado, que pueden obtenerse, están en la misma cadena, pero obtenemos de diferentes puntos de producto. De la glucosa obtenemos piruvato y del piruvato obtenemos glucosa como tal, ¿sí? En cuanto al ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs, primero que se genera en las células, en la parte se produce desde la parte mitocondrial. Mitocondrial, ok. Es lo que se llama también, por definición, el ciclo del ácido cítrico. Okay. A través de sus reacciones cíclicas se generan electrones que son transportados a la cadena respiratoria, donde la fosforilación oxidativa convierte esta energía almacenada en enlaces químicos de adenosine-trifosfato. No, bueno, solo que mayormente, bueno, de mi parte se me queda bastante grabado y entendido, y aquí con mi compañero, que de verdad nos guiamos entre los dos y pudimos tratar de entender y solventar parte de cada una de las reacciones. Bueno. Podemos concluir en definitiva que el estudio de la bioenergética y sus procesos asociados proporcionan una visión integral del funcionamiento celular. Este conocimiento no solo es esencial para el ámbito académico y científico, sino que también tiene aplicaciones prácticas en la medicina, la nutrición y la biotecnología, que es lo que nos está ahorita haciendo, es lo que estamos haciendo referencia. Referencia como tal. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de estos procesos, se abre un abanico de posibilidades para el desarrollo de terapias innovadoras y estrategias para mejorar la salud humana y animal. La investigación continua en este campo promete develar aún más los misterios de la vida molecular, contribuyendo así a un futuro más saludable y sostenible. Bueno, culminamos esta presentación. Quiero agradecer a Kenia por compartir esta investigación y bueno, Igualmente, Jesús. Esperamos mutuamente que sea del agrado de la profesora y que bueno, haya entendido un poco de lo que nosotros tratamos también de entender en cada una de las reacciones y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible para que usted nos pueda terminar de guiar y bueno, estamos atentos a cualquiera de sus sugerencias y recomendaciones para poder seguir mejorando en cada una de sus solicitudes. Muchísimas gracias, feliz noche. Gracias.